A ver, lo que estoy presentando, este es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Yo soy la responsable del proyecto. El Instituto de Investigaciones Sociales es la institución responsable y es un proyecto de grupo en que participan investigadores de España y de Estados Unidos. El proyecto es el auge de las zonas vitivinícolas y la migración hacia esas zonas. Entonces, en esta presentación hablaré nada más de una de las zonas, que es en España, que es la zona de Ribera del Duero. Este trabajo yo lo hago con la doctora Inmaculada Serra, con la cual ya hemos hecho cosas anteriormente. Entonces, por eso, bueno, decidimos seguir trabajando juntas con esto. Y en realidad nosotros ni teníamos idea de quiénes eran los migrantes, no estaba buscando europeos del este, sino más bien la idea era ver cómo han surgido estas zonas, cómo han cambiado, ¿no? Y quiénes son los que trabajan actualmente los viñedos. ¿Sí? El estudio es fundamentalmente con información cualitativa, con entrevistas. Hemos hecho como 100 entrevistas a diferentes actores y utilizamos datos censales y una parte etnográfica para entender cómo son estos espacios y cómo han ido cambiando. Entonces, en la zona, como ven en el mapita, es Ribera del Duero, que está en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ¿sí? Y a ver, déjenme ver si puedo pasar aquí. La presentación la voy a estructurar en dos partes: entender por qué llegaron a esta zona, ¿sí? Y por otro lado, cuáles son las características de los rumanos y los búlgaros, que no eran los trabajadores más importantes en esta zona, y cómo pasaron a convertirse en los principales trabajadores y cómo se asentaron, y hay flujos diversos, ahorita lo vamos a ver. Bueno, el contexto de llegada, ¿no? Y la necesidad de mano de obra. Castilla y León tradicionalmente era una zona en donde el trigo, que es la zona amarillita, la parte amarilla, y las vides, que es la otra parte, pues eran parte de su historia, del paisaje, ¿no? El pan y el vino es parte de la dieta, ¿no? Y cómo esto ha ido cambiando principalmente a lo largo del siglo XX. O sea, hubo la filoxera, el éxodo rural, hicieron que fuera cobrando más auge la mecanización, el cultivo del trigo, ¿sí? Y a partir de la década de los 80 empieza un cambio importante, porque pues hay un interés a nivel mundial por un mayor consumo del vino, ¿sí? Y hay unas políticas concretas para apoyar pasar de un vino que era el clarete en la zona, un vino en el que se mezclaban diferentes clases de uvas y no se hacía ningún tratamiento especial ni en los viñedos ni en la elaboración, en fin. Entonces, ¿cómo se va a dar el paso de ese clarete a un vino de calidad que realmente Ribera del Duero tiene ese segundo lugar en importancia, ¿sí? Entonces, este proceso, ¿sí?, llevó a una serie de cambios, ¿no? Entre otros a la creación de la denominación de origen Ribera del Duero, ¿no? Que bueno, ahí tienen que todas las localidades que los abarcan, y está en 4 provincias, ¿sí? 2 de ellas son las principales, que son Burgos y Valladolid, y Burgos especialmente es la que tiene la mayor cantidad de hectáreas de viñedo, ¿sí? Entonces nosotros nos concentramos en el estudio de Burgos, en que por ahí mi colega Mónica pues ha estado muy al tanto de los trabajos de campo, en Burgos y en Valladolid, que son las 2 zonas principales. Las otras tienen menos hectáreas y menos localidades metidas en esta dinámica. Cambian las características sobre las cuales no voy a hablar, pero son las 2 principales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que vemos un paso de, cambia el paisaje, eran lagares, bodegas subterráneas, algunas bodegas cooperativas en la época en que había poca población por el éxodo rural, entonces empiezan a formarse bodegas cooperativas, a empresas modernas, una estructura empresarial de bodegas modernas, medianas y grandes, muy grandes, como estas fotos que les pongo, que es Sportia y Protos, ¿no? Que son empresas muy importantes, muy grandes, capital nacional e internacional, o sea, todo un mundo, ¿no? Entonces, en estos cambios, ¿qué es lo que tenemos? Que, pues bueno, por otro lado, cambia también
se quiere buscar un vino de calidad, por lo tanto, la forma de cultivar la tierra, bueno, desde el mismo viñedo cambia, ¿no? La estructura de los viñedos, los tratamientos, las actividades que se hacen. Antes pues nada más era poda y pizca y se acaba, ¿no? Ustedes no dicen pizca, vendimia, entonces pizca es en Estados Unidos, entonces era poda y vendimia, y ahora hay una serie de actividades intermedias que se realizan para lograr tener una uva de gran calidad, y esto hace que se requiera crecientemente más mano de obra. También cambia la elaboración, en la bodega el trabajo, la elaboración, las formas de comercialización, la captación de ingresos adicionales a través del enoturismo, ¿sí? Y hay mucho interés en la exportación. Entonces, hay una necesidad creciente de mano de obra tanto en los campos como en las bodegas, ¿sí? Entonces, en los campos se pasa de un trabajo familiar, ¿sí? La familia, el grupo familiar con los vecinos en un trabajo que nosotros le llamamos mano vuelta, que es que yo trabajo tus tierras y luego tú me ayudas a trabajar las mías, y con algunos jornaleros de la cercanía se levantaba la uva, a pasar a hacer un trabajo asalariado y básicamente con mano de obra migrante, ¿sí? Entonces en estos hay diferentes etapas hasta mediados del siglo XX, como les dije, era familiar y vecinal, ¿no? A partir de la década de 60s, 80s, eran jornaleros irregulares, etnia gitana, inmigrantes de primera ola. En ese momento los marroquíes participaban de manera muy importante, junto con familiares que podían trabajar sin problema y autóctonos. Para cambiar un poco, como los contingentes migratorios sí, también no había suficiente mano de obra, se recurre a los programas de contratación en origen, ¿no? Con Colombia es importante en esa época, así como también con Marruecos y con Rumania. Bueno, la segunda parte, ¿cuáles son las características de la migración de rumanos y búlgaros en ese contexto que está cambiando? Ya Mercedes nos dijo cómo España pasó de ser un país de migración a ser un país de inmigración, y cómo en esto vemos cómo los rumanos y búlgaros que tenían migraciones anteriores a su llegada a España tenían una serie de recursos ya para migrar y moverse. Entonces hay un estudioso de la migración, que ahí les pongo el texto, que decía cómo los rumanos y búlgaros tienen una serie de estrategias, con muchos grupos migratorios, o sea, también trabajo migración en Estados Unidos, o sea que es una serie de estrategias y de recursos, se va acumulando capital, tanto económico, simbólico, cultural, para poder tener mayor movilidad y estrategias de diversificación ante contextos muy cambiantes. Sí, pues eso también encontramos en el caso de los rumanos y los búlgaros. Ellos, en general, las entrevistas que hemos hecho y de lo que hay, la literatura no es especialmente abundante en el caso de rumanos y búlgaros, porque no fueron los primeros contingentes, sí que hay, pero había más sobre otros grupos, por ejemplo, latinoamericanos que ahora han regresado, ¿no? Marroquíes que siguen, ¿sí? Y romanos y búlgaros que está creciendo el interés y la literatura. En esta zona Ribera del Duero no había ningún estudio sobre la presencia de los romanos y los búlgaros, que además son los contingentes principales, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en una entrevista, un trabajador que llegó a Valladolid comenta pues que tienen que salir porque de repente no hay nada, no hay trabajo, no hay dinero, ¿no? Y llegan a Madrid, esa es una constante que encontramos, que llegan principalmente a Madrid. Por ahí hay algún estudio que señala que un pionero de los romanos llegó a Madrid y a partir de ahí se empieza a correr la voz que sí que hay trabajo en España, y entonces empieza a crear la red. Y estando en un albergue, una de las tareas también de la Cruz Roja, Caritas, diferentes organizaciones, fue como decirles dónde podían conseguir trabajo. Entonces le dicen, pues ahorita está la vendimia en Ribera del Duero, pues vete para allá, ¿no? Y así es como llegan, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a jalar a otros parientes en el clásico mecanismo de redes, ¿no? Van llegando a muchos más. Lo que señalan en el lenguaje muy particular de los españoles es que como este albergue estaba lleno de gente de diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí tienen la entrevista, lo pueden leer, ¿sí? Que en México no acostumbramos a decir eso, pero bueno. Y luego, por ejemplo, acá está otro caso de una mujer búlgara, como llega también a inicios del 2000, a partir de que el hermano llegó,
En Valladolid, que es una zona donde hay más búlgaros que rumanos, dice, bueno, pues cuando llegamos éramos muy pocos, con el paso del tiempo ya somos casi hasta 8,000, ¿sí? Y además narra cómo es el proceso de la crisis, porque pues les pilla, como dicen ustedes, en la crisis de a partir del 2008. Entonces ahí hay estrategias diversas en los diversos grupos migratorios, ¿sí? Entonces algunos se regresan, parte de la familia, otros se quedan, en fin. Ahora, en términos de las cifras, lo que es interesante es cómo vemos esto que ya dijimos. España es un país en donde la llegada de extranjeros va aumentando, de migrantes, ¿sí? Y con la crisis a partir del 2012 hay una caída, ¿sí? Ya no lo actualicé hasta el final, pero bueno, hay una caída. Pero ¿qué pasa en Castilla y León? Castilla y León es la línea roja. Entonces, para 2015 el 5.4% de la población de Castilla y León era población extranjera, ¿sí? Sin embargo, Burgos, que es uno de los municipios en donde está la denominación de origen Ribera del Duero, tiene un porcentaje más alto de su población que Castilla y León, menos que en España, y Valladolid, que es el 7.3%, y Valladolid el 4.8%. ¿Sí? Entonces ha sido muy importante, ¿no?, la llegada de estos contingentes. Los rumanos, pues llegó a convertirse en España en el primer contingente migratorio. En Ribera del Duero también es el principal, cuando anteriormente eran marroquíes, ¿sí? Entonces pasa a haber un proceso de reemplazo étnico, ¿sí? Y son los principales, y además el segundo ya no son marroquíes, sino son los búlgaros, ¿sí? Entonces hay un cambio, ¿no? Acá tenemos un poquito las cifras, ¿no? Y el porcentaje de ellos en España en general. No lo saqué específicamente para Rivera, es en España. Bueno, pues vamos a ver cómo está el asunto de los diferentes contingentes migratorios en Castilla y León. Entonces, si siguen la línea azul, la primera, que son los rumanos, la roja, los búlgaros, ven con el paso de los años, ¿sí? Antes habían otros contingentes, como ven, a los colombianos en 2002 eran más importantes, ¿sí? Con el paso de los años tenemos que esta línea azul, que son los rumanos, pues son los primeros, el contingente más importante en 2015, ¿no? Y los búlgaros, que es el segundo, la línea roja, es el segundo contingente más importante, dejando a los marroquíes y los latinoamericanos atrás. No muchos latinoamericanos de esa zona o se regresaron o se movieron a otros lados que no sabemos, ¿no? Pero dejan de ser los principales contingentes marroquíes y latinoamericanos. Es interesante también, que es otra parte que hemos trabajado y se publicará en una revista de migraciones internacionales, un artículo en donde vemos cómo se dignifican los espacios dentro de la zona. O sea, aunque Burgos y Valladolid son los que reciben principalmente migrantes y los que tienen la mayor cantidad de trabajadores, no se distribuyen de manera igual en las diferentes localidades. Hasta esta parte, hasta Roa, sí tenemos que son localidades de Burgos, ¿sí? Y donde empieza lo azul son de Valladolid. Entonces tenemos como los rumanos se quedan más en Burgos y los búlgaros más en Valladolid, ¿sí? Entonces es interesante. Y tenemos otra que no lo metí aquí porque no es el caso, que son los marroquíes, tienen también lugares específicos. Entonces, ¿por qué se da esto? Pues bueno, por las redes, pero también porque rumanos y búlgaros han pasado de ser el peón, el trabajador del campo, a ser empresas de trabajo temporal. Entonces hay lo que nosotros llamamos contratistas, que son búlgaros o rumanos o marroquíes. Entonces se va concentrando, o sea, no solo es por la red de que si yo tengo una casa, ¿no? Lo que nos decía una trabajadora social, que es el efecto patera, que tú resides, por ejemplo, en Roa, ¿no? Y eres rumano, pues viene una temporada de mucho trabajo, pues llamas a tus paisanos, a tus familiares, y llegan o a tu casa o a lugares que tú les consigues. Entonces esto hace que se dignifiquen los espacios locales, ¿sí? Pero no solo es por eso, también es porque hay contratistas, ¿no? Que de tu propio grupo. Entonces, pues, los marroquíes ya saben que van a contratar en tal pueblo, los rumanos en tales, los búlgaros en tales. Entonces, se va creando esta división que es lo que nos permite ver esta gráfica,
¿no? Es a nivel de las localidades. Y bueno, para terminar rápidamente, para no extenderme, como alguna de las conclusiones es que es una población que llega más tardíamente que otros contingentes, como les dije, latinoamericanos, marroquíes, y reemplacen a esos contingentes migratorios anteriores. Tienen una diversidad de estrategias para asentarse, y esto pues obviamente se facilitó por el ingreso a la Comunidad Económica Europea en 2007. Entonces pues esto les da otras posibilidades que ni latinoamericanos, ni marroquíes, ni nadie tienen. Por lo tanto, tienen mejores recursos para enfrentar la crisis y la movilidad, ¿no? Entonces, con la crisis, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que se crean diferentes estrategias, ¿no? Los que están asentados y que logran seguir con su empleo, porque les digo, hay contratistas, hay gente que ha ingresado a otros sectores, ¿no? Que son camioneros, que estaban en la construcción, que se vieron muy afectados, hay diferentes actividades que realizan. Los que están mejor y con un trabajo estable son los que continúan, ¿sí? Los que siguen asentados con toda la familia. Hay otros que nada más iban por temporadas, porque también encontramos contingentes de varones que se movilizan de 6 a 9 meses a la zona de trabajo, y la familia está en Rumania o en Bulgaria, ¿no? Ahí están, y solo los varones van y vienen, ¿no? Están los que estos tienen 6 a 9 meses de trabajo. Hay otros que nada más van en las temporadas pico, o sea, para la vendimia, ¿no? Y hay otros que circulan, parte de la familia se queda asentada en la localidad donde están, y los varones circulan entre zonas agrícolas en España o en Europa, principalmente a Francia, también van, ¿no? A la vendimia, y también van a Alemania a otros trabajos. Entonces, tenemos todas esas estrategias llevaron a que estos contingentes sigan siendo y sigan estando ahí, a diferencia de los latinoamericanos que al venirse la crisis pues no tienen muchos recursos, no pueden circular y deciden mejor regresarse, ¿no? Y como les digo, hay un proceso de ascenso, ¿no? A partir de la llegada, no de donde venían, porque tenemos entrevistas de gente que era profesionista y ahora está en el campo, o está en hotelería, o está, ¿no? Sino desde el momento de la llegada hay un ascenso, porque como se dice en la literatura, la puerta de entrada de los migrantes es la agricultura. Entonces empiezan en la agricultura como jornaleros, van pasando, algunos de ellos lograron entrar a fábricas, a la construcción, viene la crisis, pierden trabajo, regresan al campo, hay diversas estrategias, algunos son, como les digo, empresas de trabajo temporal, ¿no? Y algunos llegan a ser jefes de cuadrillas encargados de campo con trabajos más estables. Y bueno, pues aquí les dejo, y si hay algo en las preguntas.